Vivimos y viajamos por Australia en una van que construimos nosotros mismos, pero cuando la diseñamos, tomamos una decisión que para muchos puede parecer bastante incómoda: no ponerle un baño. Entonces, ¿cómo nos organizamos si no tenemos baño? ¿Dónde nos duchamos? ¿Y por qué tomamos esta decisión? En este video les vamos a mostrar cómo es un día completo viviendo en nuestra van y les vamos a contar si, después de todo este tiempo, volveríamos a tomar la misma decisión. Buen día. Y como bien dice el título del video, les vamos a mostrar cómo es pasar 24 horas en una van que no tiene baño. Y sin más, tenemos un largo día por delante, así que a levantarse. Primero lo primero, hay que hacer un poco de orden. Así que empezamos la mañana ordenando un poco, acomodando, para empezar el día mejor. Bueno, primero vamos a hacer la cama, lo más importante, porque tenemos que hacer espacio para después desayunar. Una de las cosas que hacemos en la mañana es abrir la ventana, así nos acordamos dónde estamos estacionados. O hay veces que uno estaciona de noche, así que no sabe exactamente lo que hay afuera. Ya estamos, ahora que está la cama ordenadita, vamos a doblarla. Hacemos así. El cobertor. Vamos a ordenar un poco porque anoche estábamos muy cansados y dejamos un desastre. Y como no tenemos baño porque no nos entraba, hay que ir acá. No, en realidad para allá. Y esto no lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque vengan. Acá, en estos paradores que hay al lado de la ruta, que son gratuitos, hay baños. A veces algunos están más limpios que otros. Este ya fui, ya lo conozco. Y está limpio, está muy bueno. En algunos baños de estos que están en el medio de la nada, son baños secos. Si bien funcionan, a veces tienen un poco de olor. Pero en este caso es un baño mixto, tiene un sistema en el que gasta muy poca agua. Es como que no es seco, pero tampoco es un inodoro común, es un inodoro que gasta poca agua. Ese tanque es el que almacena el agua, se debe llenar durante la época de lluvia, que son algunos meses en el año. Y bueno, después todo el resto del año tiene que funcionar con esa cantidad de agua y no hay más. Y casi nos vamos sin mostrarle eso, que es básicamente un lugar para poder tirar las aguas negras de los vehículos, de los motorhomes. Bueno, vengan, les voy a mostrar cómo voy al baño. Este es uno que es grande y el de al lado es más chico. Y esto que tiene acá es una bomba de agua. Que hace tiki, tiki. No le voy a gastar mucho, ¿no? Y ahí tenés papel higiénico. Dejan acá como como de repuesto. Y si no, hay acá. Que ese está vacío, así que menos mal que está el de repuesto. Y en estos paradores tenemos algunos banquitos con sombra. Y acá la gente para a descansar a la noche. El gobierno lo hace en parte por seguridad, digamos, para incentivar a la gente a que pare a descansar a la noche, lo que, bueno, definitivamente a lo largo del año salva vidas. De todas maneras, la gente si no podría parar en cualquier lado, pero esto es como un incentivo. ¿Sí? Bueno, tengo las instalaciones, aprovecho, tengo todo lo que necesito, paro, descanso. Recién estuvimos hablando con el hombre tiene esta camioneta con el bote, un hombre muy macanudo. También están esquivando el invierno, se vienen de las partes del sur donde hace más frío para estas partes del norte, así que el hombre está pescando, está contento. Buena gente. Particularmente en este está permitido hacer fuego, así que bueno, el muchacho que estaba estacionado al lado nuestro ayer anoche hizo una fogatita, nosotros no teníamos leña. Y ahí el cartel ese te dice que el máximo permitido son 24 horas. De todas maneras no hay control acá, no es que alguien te va a controlar y te va a decir, estuviste más de 24 horas. Si te quedas 1 o 2 días más no va a haber problema. Ahora, si ya es alevoso, te quedaste un mes y te vieron varias veces, ahí sí te van a decir algo. Igual queda muy en el medio de la nada, no hay ningún tipo de atracción como para que te quieras quedar más de 24 horas, es más un lugar de paso. Está al lado de la ruta y lo que les venía a mostrar acá también es que hay tachos de basura. Los tachos de basura, bueno, están cerca de la ruta para que sea más fácil para el camión que los recolecta. Son 4 contenedores, como yo pensé que era uno grandote. Momento top del día, desayuno. Vamos a comer unas tostadas con huevo, bacon, panceta y capaz algún vegetal por ahí. Giramos un poco la van porque venía viento de allá atrás, así que acá tenemos reparo. Esto entra todo justito. Acá ya saqué la panceta, que la compramos por kilo, así que después la separamos en tapercitos en la heladera. Huevos, voy a cortar el pan. Manteca para tostar el pan. Voy a sacar, creo que un poquito de rúcula, unos tomatitos y una fruta, una manzana. Pancito del súper, muy bueno. Lucas, ¿vos querés 2? Sí, a todo. ¿Quién te enseñó a romper los huevos? Mike.
Nuestro amigo Mike, cuando nos fuimos de campamento todos juntos a Exmo, por si no lo vieron, les recomiendo mirar ese video, nos enseñó cómo romper los huevos. A mí me gusta bien tostadito la panceta, Lupita, por favor. Antes de ponerme a hacer el café, voy a sacar las sillas para sentarnos afuera, si no hay mucho viento. Voy a chequearlo primero. Vamos a preparar todo acá afuera. Vamos a abrir acá. Perfecto. Creo que nos va a quedar medio corto. Está muy cerca el piso. Nos va a quedar medio mesa ratona. Ah, papá, ya arrancó a comer pan con manteca. Tente en pie. A ver, ¿me cambiás? Las sillitas para comer afuera. Este es el procedimiento. Todo requiere su procedimiento. Nos quedó media bajita la mesa, ¿no? Está, Sí, pues la está medio inclinada la van. van está inclinada y nos quedó más baja. Normalmente queda más alta. Igual, nos acomodamos. Poner a hacer el café y para eso necesito la moca, el café en grano, que quiero agradecer a mi amigo Joe, que trabaja de tostador y me dio este cafecito muy rico. Este olor a cafecito a la mañana, por favor. Si lo estoy haciendo mal, me avisan, porque aprendí a usar esta moca, o sea, este sistema para hacer café hace nada, un mes. Con esto ya estamos. Perfecto. Y esto lo ponemos al fuego directo. Miren cómo va saliendo el café. Y ponemos la olla esta así para que no se queme el mango. Quizás el mango resiste el calor, pero por la duda. Listo. Eso es todo, amigos. ¿Te gusta el desayuno? La verdad que sí. Lo cociné con mucho cariño. Yo lo cociné, me parece. Contale a la Buenísimo. gente cómo estuvo esa preparación hermosa. Estuvo espectacular. Tenemos que ver el tema la sartén, porque se pega un poco. Nos pegó un poco el huevo. Saben los huevos medio pegados, pero después todo delicioso. Sí. La panceta estaba bien crocante, como me gusta. Delicioso. El chef se portó. Tranqui. Yo tenía hambre, la verdad, porque entre todo esto de hacer el video, se estiró un poco, viste, el horario del desayuno. Y tenía hambre. Pero bueno, lo logramos. Terminó la joda, nos vamos levantando. El señor que está ahí atrás, parece todo el mundo es muy amable hoy, que está ahí, vino a decirnos que paró a un lugar que está acá a 4 kilómetros, que es muy lindo. Nos recomendó mucho ir, dice que él ya pasó 4 noches allá, que dice que solamente viene acá a descargar lo que serían las cloacas, las aguas negras de su motorhome. Pero nos dijo que vayamos allá, que hay un lago hermoso, lleno de pájaros. Dice que es mucho más lindo que estar acá al lado de la carretera. Así que lo que sí que no hay baños, no es nada, es un campo. Pero dice que hay que abrir la tranquera, pero parece que el dueño del campo no tiene problema, que hay varios motorhomes y vehículos por ahí. Así que vamos a ir a conocer, así les podemos mostrar. Vamos a lavar los platos, siempre teniendo mucho cuidado con la cantidad de agua que usamos. Bueno, claramente tenemos un tanque que lo tenemos que rellenar. Lo que hacemos generalmente es buscar los puntos de recarga en una aplicación que tenemos, que en un ratito se las vamos a mostrar. Nos van a tener que aumentar el sueldo. Compramos un detergente que es muy malo, pero muy malo. Sí, no, tremendo. Parece que viene mezclado con agua, no sé. Nunca más, pero no Tengo que funciona. refregar. Yo creo que en Latinoamérica estamos demasiado acostumbrados a tener el agua disponible sin ningún tipo de inconvenientes. Y bueno, uno cuando está viajando y tiene que rellenar los tanques, se da cuenta que es un recurso que es indispensable y que hay que cuidarlo. Así que punto a favor para este estilo de vida. Al mismo tiempo, mientras tanto vemos cómo va cargando la batería. Los paneles están entregando cerca de 200 watts y tenemos un 50% de carga en la batería. Y sí, siempre que tenemos bastante carga en la batería, es decir, más del 50%, usamos la air fryer, entonces cocinamos con energía solar. Bueno, y ahora deberíamos ir para la derecha, pero vamos a ir donde el amable hombre nos recomendó ir, para la izquierda, a unos 5 kilómetros, dijo. Ahí Lucas está cerrando la tranquera. Esto es muy raro. Pero qué locura este lugar. Miren, hay un lago hermoso acá en una granja y el dueño de la granja no tiene problema de que toda esta gente venga y se estacione por acá. Claro, lo único que quiere es que cierren la tanquera para que no se le escapen los animales. Tremendo, muy bonito. Mirá si no podríamos haber dormido acá. Decí que nos tenemos que ir, si no nos quedamos unos días más. Nosotros estamos haciendo el video viviendo 24 horas en la van. Imagínense si lo único que le mostramos es este lago. No, tenemos que mostrarle más. Claro. Pero bueno, si fuera por nosotros, nos quedaríamos.
Acá dice, por favor, cierre la tranquera. Y no se permiten perros. Vamos a editar un poquito. Hemos llegado a la parada del día en busca de, primero, una estación de servicio para cargar nafta, que tenemos un cuartito de tanque nada más. Ahora le vamos a mostrar cómo hacemos cuando no dormimos en estas áreas de descanso públicas. Porque en realidad esas áreas solamente las usamos cuando estamos de paso, es decir, cuando vamos por la ruta para llegar a otro destino. Una de las preguntas que más nos hacen en nuestro video del Van Tour, que si no lo vieron, vayan a verlo, que es nuestro primer video del canal y está muy bueno, es ¿cómo hacemos para vivir en una van que no tiene baño? La realidad es que en Australia hay baños públicos por literalmente todos lados. El mapa oficial registra más de 25.000 instalaciones públicas alrededor de todo el país, que están ubicadas en playas, parques, áreas de descanso, como la que estuvimos hace un rato, y campings. Lo único es que no todos están igual de limpios, ni tampoco están abiertos 24 horas. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya les vamos a mostrar. Mira el viento. Vino un tornado. ¡Qué locura! Tremendo. Un guli guli, ¿cómo que se llama? Sí, Willy Willy. Se le dice acá en Australia a estas voladas de tierra que se forma tipo un mini tornado. Lo que hacemos es entrar a esta aplicación que se llama Wikicamps y buscamos tanto lugares para dormir como baños, puntos en donde podemos recargar agua, puntos de interés también en el pueblo en el que estemos o en el lugar en el que estemos. Bueno, muchas veces lo que nos sucede es que no estamos seguros de dónde es el baño. O sea, a veces te ponen un punto y no tenés ni idea dónde está. Entonces miramos en la aplicación la foto del baño y coincide con esa garita que está allá. Encontramos este lugar que es como si fuese un camping, un predio muy grande, que te ofrecen agua gratuita. No es muy común que suceda esto, que un camping ofrezca agua gratuita. O sea, por lo general las canillas de agua pública, agua para consumo público, se encuentran en las calles o en puntos específicos, por ejemplo, al lado de un baño. Pero bueno, se ve que esta gente no tiene ningún problema con que las caravanas, las vans y los motorhomes carguen agua. Así que nada, ahí estamos haciendo la fila. Ya el señor terminó de recargar y ahí va la van. Y allá está la canilla. Lucas, no sé si vos querés contar un poquito lo que nos acaba de pasar. Contá. La chica acá de información turística, muy macanuda, nos dice, no, pueden ir acá. Le preguntamos, ¿y se puede nadar? Sí, nosotros nadamos. Hay cocodrilos de agua dulce, pero no pasa nada. Cuando te metes al agua se espantan. Esta es un poco la cultura australiana, ¿no? Es como, no les tienen miedo ni a los tiburones, ni a los cocodrilos. Bueno, no hay nadie. Somos nosotros y los cocodrilos no. Sí, hay un cartel ahí diciendo que hay cocodrilos en el área. Estamos con hambre, ¿no? Sí, mucha hambre, la verdad. Ya Luca arrancó a sacar las cosas. Vamos a comer unos wraps de atún. Queremos algo rapidito y fresco. Estacionamos justo abajo un árbol para que nos dé un poco de sombra. Miren qué lindo. Estamos solos, no hay nadie. Y bueno, el paisaje es más o menos así. Rocas. Y bueno, después vamos a ir a caminar a un curso de agua. O sea, vamos a llegar hacia un curso de agua. Y por allá, por ese caminito, están los baños. En un rato se los vamos a mostrar. Para que vean que a todo lugar al que venimos hay un baño. Y no porque lo busquemos, en realidad. Porque Australia es así. A donde vayas, que sea un lugar público, que tenga algún tipo de entretenimiento hacia la población, vas a tener un baño. Vamos a probar el atún marca Sirena, que nos recomendó Tim. Uno de nuestros seguidores más fieles. Espero que esté bueno. Vamos a ver qué onda. Un poquito de mayo oliva. Mayonesa argentina, che. Mayo oliva. ¿Cuál es el menú de hoy? El menú de hoy es wrap de atún con choclo, queso cottage. El atún venía con chile, aceitunas, rúcula y tomatitos. Y dejamos la máquina acá y nos vamos a hacer el trekking. De paso les muestro una cosita. Les muestro esto. Casi le doy. Zafamos. Me parece que está bastante bien. O sea, que Dice tienen agua. Que cierres la tapa para que no entren las ranas. Así que recapitulando un poco. Había un baño donde dormimos, un baño en el pueblo. Varios baños en el pueblo. Este baño acá en esta atracción. Es decir, por ahora todos los lugares donde fuimos nos encontramos con un baño. Menos en la van. En la van no tenemos. Pero bueno, lo que les queríamos mostrar es que podemos subsistir en este país sin baño. Sabemos que la situación en otros países es distinta. Sabemos que tanto en Argentina como en muchísimos países de Latinoamérica no es así.
Pero bueno, acá están, digamos, el servicio del baño, que como que está incluido en los impuestos. Bueno, y hasta acá llegamos. Esto fue todo. Nosotros pensamos que era una caminata más larga, pero no. Pero la verdad, siéndoles sinceros, no hay manera que yo me meta a nadar a un lugar así, sabiendo que hay cocodrilos, o sea. A finales del 2022 y principios del 2023 hubo un ciclón que generó una inundación muy grande en el río Fitzroy. Acá se puede ver el nivel del agua, el cambio de color en las rocas. El agua llegó hasta acá arriba. Toca la merienda. Unos buenos matecitos con el último paquete de Jorgito. Los argentinos nos entenderán. Ay, lo que va a valer no tener más. Los colores del cielo preciosos. Ahora nos toca irnos a bañar en un cachito y les vamos a mostrar cómo hacemos. Y llegó la hora de la verdad. No tenemos baño, pero... propiamente el baño, pero tampoco tenemos ducha. Tenemos ducha exterior, pero no tenemos ducha adentro del vehículo. Entonces, ¿cómo hacemos para bañarnos si no tenemos ducha dentro del vehículo? Bueno, lo que hacemos es esto. Esperamos hasta que la gente se vaya. Por ejemplo, ahora en este estacionamiento que estamos se fue todo el mundo y no van a volver. Lo más probable es que no vuelvan. ¿Cómo hacemos? Bueno, abrimos acá la parte trasera de la van. Los que vieron el van tour lo saben, los que no lo están descubriendo ahora. Y acá tenemos una ducha exterior, con la cual nos podemos bañar. Lo bueno, que claro, nos bañamos acá afuera, al aire libre, pero no hay nadie. Somos solamente nosotros en la naturaleza. De todas maneras, nos bañamos con una malla. Así que si llega a venir alguien, estamos en malla. ¿Qué nos van a decir? Estamos bañando. Peor sería que no nos bañemos. Y vengan acá, vengan. Esto es muy importante. Esto acá es un calentador de agua, que ahora les va a mostrar. Miren cómo sale el chorro de fuego, de gas, lo que hace que nos bañemos con agua caliente. Y nosotros a la hora de adquirir este vehículo sabíamos que no íbamos a poder ponerle un baño adentro ni una ducha, nada. Pero aún así tomamos la decisión de comprar este vehículo porque en Australia los vehículos Toyota son muy valorados. Sabemos que durante el tiempo que lo vamos a usar va a perder muy poco valor. A la hora de venderlo vamos a recuperar la mayoría del dinero porque tiene una altísima demanda. Y además también sabemos que la mecánica de estos vehículos Toyota es muy buena. Nunca tuvimos ningún problema y lo más probable es que no lo tengamos. Hay que obviamente tocar madera, son vehículos, se pueden romper, pero tienen fama de ser buenos. Ya una vez que terminemos el viaje se lo vamos a decir si son buenos o no, pero por ahora no tuvimos ningún problema. Si Toyota tendría un vehículo un poquito más grande, sin tener que irnos a un micro, lo hubiésemos comprado. Pero como este es el vehículo más grande de Toyota, sin tener que ir a un colectivo, elegimos este. Un detalle no menor es que en Australia la hora del mecánico vale alrededor de $170 australianos, que son unos $120 americanos, y encima los repuestos son caros. Es decir, cuanto menos vayas al mecánico, mejor. No, Lucas, no puedes subir eso a YouTube. No puedes subir eso a YouTube. ¿Me dejaste algo de agua o no? Sí, igual ahora le echo unos bidones más. Y les voy a mostrar a la gente cómo hago para echar más agua. Tenemos 3 bidones extra de agua, unos 30 litros, que suponete que cuando yo me bañé nos quedamos sin agua. Agregando esos 30 litros, agua se podría bañar también. En estos lugares no es completamente necesario bañarse adentro del vehículo, porque afuera somos nosotros solos, no hay nadie más. Les voy a mostrar cómo hacemos para meter esta agua de este bidón en nuestro tanque principal. Lo que se hace es soplar por acá, para generar presión. Una vez que soplás, el agua empieza a salir por acá abajo. No va tan rápido, pero no sé, en 2 minutos ya se pasa todo el agua al tanque principal. Vamos a hacer unas papitas en el air fryer para la cena junto con una picadita. Porque la verdad es que comimos un montón durante todo el día. Le voy a poner aceite en aerosol. Mezclo, agrego una tanda más. Puede que no se terminen de cocinar todas, ya lo descubriremos. Bueno, resultado final de lo que va a ser la cena de hoy. Miren qué bonitas que salieron las papas y las batatas hechas en el air fryer. Impecables. Chin chin. Salud. Resulta que dejamos la cerveza, ahora tomamos Coca-Cola. Podríamos haber dejado la cerveza y empezado a tomar agua, ¿no? Habiendo comido una rica picadita de cena, nos vamos a ir a dormir y nos encontramos mañana y... Ah, se cortó la luz. Es hora de descansar. Adiós. Buen día, y acá es donde nos despertamos, acá es donde pasamos las noches.
Ya lo conocen, es básicamente en el estacionamiento, el lugar en el que estuvimos ayer. ¿Cómo dormiste, Agus? Muy bien, espectacular, fresquito, está muy lindo el clima. Por hoy nos queda seguir de viaje. No se olviden de suscribirse y así pueden viajar con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo.